En primer lugar, yo cuando me planteé, yo tengo formación, yo soy especialista en medicina interna, hice una residencia, después hice una especialidad en cardiología, estudié en Buenos Aires, y después siempre hago el chiste que me faltaba la frutilla del postre, y tenía la sensación de no haber encontrado realmente mi nicho. Y un día lo encontré, y me di cuenta que era la hipertensión arterial, ahora voy a explicar por qué, y la mecánica vascular, que asusta un poco el nombre, tiene que ver con algo que yo pensaba y que encontré una especialidad que me entendió. La hipertensión arterial, hago eso porque es la primera causa, no es para ponerse drásticos, pero es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, entonces me siento útil trabajando sobre algo que realmente puede cambiar las cosas. En Argentina, primero, el control del hipertenso es muy malo. Digamos, un paciente de 4 hipertensos está controlado, en algunos lugares un poco mejor, pero eso es así. Y la mecánica vascular es, vamos a decirlo en términos fáciles, es el comportamiento de las arterias. De las arterias y su relación con el sistema cardiovascular. Siempre, si yo te pregunto a vos, decime algo importante de esto que hago, y vos decís corazón, seguro decís corazón. Y en realidad eso ya no es que está mal, pero es algo obsoleto, porque en realidad si uno se quiere dedicar a evitar una ACV, a evitar la insuficiencia renal, a evitar un problema de hipertensión y demás, tiene que empezar a entender de arterias. Pues, entonces, yo hago eso, hipertensión arterial, trato de entender las arterias con estudios, con razonamientos, y trato hipertensos para que tengan controlada su presión. Hay un montón de cosas que producen hipertensión, problemas renales, la diabetes está asociada, enfermedades hormonales, bueno, un montón de cosas que hacen a una especialidad que ya no es general, sino que es muy, muy específica. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que presentan los pacientes que llegan al consultorio? ¿O por qué motivo vienen? ¿Vienen con miedo? ¿Cómo es esa primera consulta, ese primer acercamiento a todo esto que vos mencionás? Bueno, buenísima la pregunta. Sí, la gente cuando viene a la consulta viene con algunos fantasmas, un misterio, pero... Perdón que te interrumpa, pero también ante la aparición de síntomas es muy fácil meterse a internet y googlear cuáles son los posibles factores, entonces creo que esto también influye en ese miedo. Están buenas tus preguntas, pero digamos son difíciles de contestar rápido. Vamos a tratar de hacer tips. La hipertensión en el 90 y pico % a lo largo de toda tu vida va a ser una enfermedad asintomática. Ahí nosotros nunca uno tiene que discutir con un paciente, siempre tiene que charlar y encontrar un punto en común. Pero eso es importante porque la hipertensión no se espera, se busca. Está buena esa frase. La hipertensión no, digamos, se busca porque vos sabés que luego de alguna edad, en los hombres después de los 30, 30 y pico, 40 años, las mujeres generalmente después de la menopausia, a veces puede ser antes, hay que buscarlo porque muchas veces no da síntomas. Cuando la hipertensión da síntomas realmente asociados a la hipertensión, estamos en problemas. Obviamente uno puede tener tratamiento, pero ya, conclusión, es una enfermedad silenciosa, peligrosísima y silenciosa que se busca, pero a la vez, cuando se busca y se encuentra y se trata, deja de ser peligrosísima. Entonces el negocio es obvio, es un negoción, porque si la dejás, te hace daño, y si no la dejás y la controlas, no te hace daño. Y después, con respecto a la primera pregunta que hiciste, la gente tiene un concepto de que la hipertensión arterial es una enfermedad numérica, y no tiene nada que ver con eso. Es una enfermedad que hasta ha cambiado su definición. Es una enfermedad de toda la economía, sistémica, en la que tienen que ver un montón de órganos, tiene que ver con la inflamación, tu estado, hasta con el bienestar psíquico y emocional tiene que ver la presión. Y por otro lado, no todos llegan a la hipertensión por el mismo camino. Ejemplo, uno tiene las arterias más cerradas y esa es su causa de hipertensión. Perfecto. Uno tiene el riñón funcionando mal y se retiene agua y sodio dentro de nuestro organismo. Perfecto. Otro tiene las arterias más duras y esa es la causa de hipertensión. En fin, hay un montón de mecanismos y digamos lo que hago yo es eso, es individualizar y respetar el patrón de cada paciente, entenderlo médicamente para tratar lo que tiene y no otro. Vas a escuchar que en la charla de carnicería o de despensa yo tomo tal cosa y vos...
la respuesta sería, mirá, lo ideal sería que cada uno tome lo que corresponde y lo que tiene que tomar. Justamente tomando este último punto de referencia que vos decís, ¿te has encontrado con pacientes que llegan automedicados o porque el familiar le recomendó tal medicación o el vecino y cuando una vez que llegan a tu consultorio se dan cuenta que no es la medicación que ellos necesitaban? Sí, todos los días. Sí, por ahí son dos cosas distintas. La automedicación, como muy bien marcás vos, ya no debería ser una situación de esta época del mundo porque es realmente muy peligroso. Se está hablando ahora de una nueva familia de enfermedades y tiene que ver con los efectos secundarios del mal uso de las medicaciones. O sea, es todo un capítulo de la medicina. Entonces, bueno, yo creo que eso es un requisito, una condición sine qua non. O sea, cuando uno pone un tratamiento tiene que ser realmente idóneo. Y después, lo que decís es verdad, pero bueno, hay que explicárselo a la gente, hay que tomarse el tiempo porque la gente por ahí no tiene por qué saber y cree que es una cuestión de color. Yo tomo la rojita, tomo la verdecita y en realidad uno tiene que, yo le explico a mis pacientes, porque un instrumento de éxito es que los pacientes se comprometan y entiendan, yo tengo esto por esto y por eso tengo que tomar tal medicación. O sea que no automedicarse porque básicamente no se puede hacer daño y después hay que entender que cada paciente tiene un formato en su hipertensión, así como tiene un formato en su cuerpo, en su pensamiento y hay que respetarlo. Y muchas veces vamos a enganchar lo que te dije. Esto que preguntás es muy bueno porque viste que hablamos de que tan solo 1 de 4 está controlado, ¿sí? Bueno, y eso está estudiado. ¿Por qué? Porque la adherencia del paciente no es buena, porque el médico por ahí no baja a un lenguaje que la gente pueda entender, fácil, común, y porque, digamos, en algo no nos entendemos y la relación, la empatía entre el médico y el paciente tiene que ser importantísimo para entender todo esto. ¿En tu consultorio te encontrás con gente que ya viene con algún síntoma o también te encontrás con pacientes que vienen justamente por esta prevención y en busca de esta hipertensión para controlarla? ¿Qué es lo más frecuente? Dos respuestas. La primera es, yo me encuentro con los dos, pero porque tengo un sesgo, porque yo hago esa especialidad, entonces me dedico plenamente, yo veo un montón de hipertensos, entonces veo los, digamos, hipertensos no complicados y los hipertensos complicados. Lo más frecuente es, como dijimos, es una enfermedad silenciosa. Entonces lo más frecuente no es prevención, con la hipertensión hay que por ahí describirla y tratarla, pero gracias a Dios, si uno hace las cosas bien, yo veo un montón de pacientes que tienen hipertensión, pero todavía no tienen, esto está bueno recordarlo, lo que se llama lesión de órganos blancos. Los órganos blancos son los órganos que dañan la hipertensión si no hacemos nada. Entonces, la medicina en hipertensión y mecánica vascular se diferencia. ¿Tiene lesión ya de órganos el hipertenso o no tiene lesión de órganos? Si la tiene, no es que no hay que hacer nada, hay que hacer un montón, pero por ahí hay que ser un poquito más agresivo y demás. Pero muchísimos vienen sin claros síntomas, la mayoría, y no solamente síntomas, algunos vienen con síntomas y algunos vienen sin síntomas, pero ya cuando los investigas tienen alguna lesión de órgano. Y la idea sería agarrar a todos, tomar a todos en la fase donde no tienen lesión de órganos y si ya tienen, minimizarla. Doctor, en esta época que nosotros venimos de la pandemia y demás, sabemos que por ahí las consultas médicas se hicieron más frecuentes y a veces también más espaciadas en cuanto a por una cuestión sanitaria. Con la pandemia se incrementaron las consultas, hubo gente más preocupada por su estado de salud. ¿Cómo vinieron trabajando en este momento? Desde el comienzo de la pandemia hubo fases. La primera, de miedo absoluto de salir a la calle e inclusive, y desgraciadamente, la gente dejó de hacerse controles. A ver, no por completo, yo trabajé y demás porque hipertenso va a haber y enfermedad cardiovascular va a haber, pero bueno, me pasó que siempre hubo consultas, pero claramente la gente relegó, desgraciadamente, y creo que tiene mucho que ver con por ahí el mensaje que le dimos a la gente, su cuidado personal. Al año y medio nos dimos cuenta de que habíamos priorizado mal, porque justamente la enfermedad cardiovascular y la hipertensión dijimos que son quizá la causa más importante de afectación de la vida. Entonces, al año y pico, miles de consultas, doctor, yo me dejé estar o no, me atendí por la pandemia y al año y medio volvieron. Y hoy creo que la gente, COVID también nos enseñó la importancia de tener la presión controlada. No te olvides que la primera gran asociación con los muertos por COVID fue hipertensos. Después podemos discutir si
si fueron hipertensos porque hay tantos hipertensos o porque la hipertensión con el COVID se asociaba de manera importante. Y hoy en día como que nos estamos adaptando realmente a la nueva normalidad. La gente tomó conciencia de algunas cosas, de los factores de riesgo. COVID sigue estando ahí. Más que COVID y las enfermedades que nos pueden cambiar el curso de nuestra vida. Yo diría que hoy se ha tomado más conciencia y los pacientes hipertensos consultan. Pero hay que decir que todavía estamos perdiendo la batalla, porque los números dicen eso. Entonces, me gusta decir que dedico mi vida a encontrar más hipertensos, a tratarlos, a controlarlos, a entender por qué son hipertensos y a enseñar, a comunicar, porque siento la obligación de que esto cambie. Doctor, usted mencionó una de las estadísticas que 1 de cada 4 pacientes es hipertenso y demás, y sabemos que por ahí hace especializaciones y perfecciones dentro de su carrera fuera del país. ¿Cómo es compartir las experiencias con médicos de otros países, de otras localidades donde sabemos que la problemática está vigente más allá de la pandemia, que sigue existiendo y que posiblemente va en aumento si no se controla? Muy bien. A ver, el número vuelvo un poquito para atrás. El número para darse cuenta, digamos, del 30 al 40% de las personas del mundo son hipertensas. Y después la estadística importante en Argentina, que de 4 hipertensos, que ya son hipertensos, tan solo 1 está controlado. La experiencia, sobre todo en oratorias, bueno, con la virtualidad uno tuvo... Lo que por ahí fue malo en algún sentido, tuvo por ahí más forma de llegar a otros países o Latinoamérica. Es buena porque inclusive me pasó con Paraguay hace poco. Uno se queja mucho de nuestro país, nos quejamos, pero por ahí la formación en hipertensión y lo que yo hago de mecánica vascular, que son los estudios que analizan la rigidez de las arterias, si están envejeciendo muy rápido y hay que frenar eso, si el corazón con las arterias se lleva bien, si se están llenando de colesterol las plaquitas, las arterias de plaquitas de colesterol, si la presión está controlada, si el riñón funciona bien. Todos esos estudios tecnificados, en Latinoamérica no hay en tantos países. Y por ahí pudimos, en cuanto a Paraguay, pudimos aportar bastante. Yo hablé de una cosa que se llama cardiografía por impedancia en 1 o 2 charlas. Con respecto al mundo, nada, el mundo es bastante homogéneo. La hipertensión se respeta en un montón de lugares. Uno se rige mucho por la Sociedad Europea de Hipertensión. Por los americanos también, obviamente. Por eso el americano es un poco más pragmático, pero la hipertensión es una problemática mundial. Los adelantos en hipertensión y lo que se llama mecánica vascular, un poco corriéndose o separándose de la cardiología tradicional, que no está mal, es excelente y es indispensable, pero focaliza en el corazón. Y esto de utilizar la tecnología para prevención cardiovascular o entendiendo de arterias y demás, es lo que, más que lo que se viene, es lo que ya hoy está. Y creo que es un aporte importante a tratar de mejorar este control que te digo. Nosotros no podemos seguir controlando 1 de 4. Tenemos que controlar más pacientes hipertensos. Y el tema es que los hay. Y después quiero aportarte algo más. Es importante el rol de ustedes también. Porque a veces lo que vende por ahí realmente en números no es lo más relevante. Y a veces lo que numéricamente y precisamente es más relevante no se vende, entre comillas, usando la palabra venta como aporte de valor, ¿no? Bueno, como debería. Yo me engancho en toda cuanta campaña de explicar hipertensión hay. Realmente lo que se llama estilo de vida. ¿Qué es estilo de vida? Estilo de vida, primero no morirse, después no enfermarse, tratar de estar lo mejor posible. La nutrición y cómo comer, yo lo asocio con lo que hago, porque justamente el reflejo de comer bien y hacer una buena vida, las arterias te lo muestran. Cuando hablo de arterias, hablo de arterias del cerebro, del corazón, de los riñones y demás. Pero bueno, el mundo dice lo mismo no lo digo yo, el mundo dice lo mismo que yo, pero digamos las publicaciones así lo dicen, y creo que hay una nueva forma de tratarse el riesgo vascular y cardiovascular y hay que compartirlo, yo lo disfruto, a mí me gusta y hay que enseñar también.
Doctor, por ahí para ir finalizando la nota, en justamente este rol en la importancia de comunicar, no sé si quiere dejar algunos tips para el que ya tiene hipertensión, además de la medicación, las consultas médicas y la cuestión nutricional, algunos tips como para mejorar esta calidad de vida. Bueno, buenísimo. Tips hay muchos, pero no, hay 4 o 5 importantes. En primer lugar, hay algo que voy a decir riéndome. A mí me gusta, soy bastante disruptivo. Hasta en nuestros días, insisto, se habla de cardiovascular, cardio esto, cardio lo otro, cardio, y en realidad la hipertensión y la mayoría de las cosas que nos van a complicar son arteriales. Y creo que invito a la gente que empiece a tener una mirada desde la arteria al corazón y no tanto del corazón a la arteria. De hecho, la mayoría de las veces que el corazón se enferma es porque hubo un montón de años que se enfermaron las arterias y no le dimos mucha importancia, más allá de patologías de corazón primarias que hay. Y los tips son que la hipertensión es demasiado importante para olvidarla, pero a la vez de eso está muy tecnificada y muy completa el tratamiento. Es decir que no hay mucha duda. La hipertensión se descubre, se trata y se controla. Quiere decir que podés alargar tu vida directamente. O sea, es fácil, está estudiado. No estamos acostumbrados y por ahí no le hacemos mucha propaganda, pero la hipertensión se controla. O sea, tomate la presión. Ese sería el tip. Tomate la presión, aunque te parezca una tontería. Tómate la presión porque cuando encontrás algo ahí lo podés mejorar. Y después, entender a cada ser humano. En un montón de aspectos los hombres y las mujeres estamos aprendiendo a respetarnos. Creo que tenemos que empezar a respetar cada organismo. Y yo lo digo siempre de la misma manera. No le podemos dar a Juan la pastilla de Pedro. Creo que hay que empezar a respetarnos. Hay que entender para eso. Y después, otra cosa más, y con esto termino, creo que el médico tiene que comprometerse a hablar claro. Porque nosotros hasta hace un tiempo éramos esos seres humanos con corbata que veníamos y hablábamos de una forma muy seria con palabras difíciles y siempre hago el chiste, coma sano. ¿Qué es comer sano? Yo si fuera paciente diría, ¿qué es comer sano, doctor? ¿Que me como una Biblia? O sea, empezar a entender que tenemos que decirle, se puede comer esto hace bien, caminata. Hoy un paciente me preguntó, ¿qué es caminata? 200 minutos semanales de ejercicio. No es lo mismo decir eso que decir haga ejercicio. ¿Por qué? Porque hay estudios que muestran que entre 150 y 200 minutos semanales el riesgo futuro realmente baja. Si uno supera los 200, mejor todavía. Comer, que yo hago esta dieta, o más allá de lo que salga en Facebook y en Instagram, digamos, básicamente hoy uno tiene que reducir los hidratos de carbono, las harinas, los azúcares, comer una buena cantidad de verduras. Las frutas también, pero por ahí hay algunas discusiones. Yo no voy a entrar en la discusión porque no me interesa de vegetariano, ¿no? Yo respeto todo. Creo que hay cosas que claramente hacen bien y hay cosas que claramente hacen mal, pero hoy en día se sabe lo de las harinas, los hidratos de carbono, se come más natural, menos manufactura. Se está entendiendo el valor de algunas semillas, de algunos suplementos realmente. Hay suplementos que no sirven y se promocionan mucho y hay suplementos que sirven y se promocionan poco. Por ejemplo, omega 3, el magnesio. Entonces, tomarse la presión, saber que la hipertensión es silenciosa, tenemos la obligación de controlarla. Cuando uno la controla, el negocio es perfecto porque no te va a pasar nada. Y entender que el lenguaje a aprender es el de las arterias. Yo me dedico a eso, soy medio fanático, pero las arterias hablan todos los días. La pregunta es si empezamos a entenderlas.